Pues también quiero agradecer la invitación. Es un gusto estar aquí con personas que son tan queridas y en una discusión tan importante. Yo, pues como Fátima me presentó al inicio, bueno, yo soy ingeniera agrónoma de formación y he trabajado muchos años con mujeres rurales, primero en Brasil, después en otros países de América Latina y bueno, también acabé trabajando en la FAO, que un poco tenemos que, nos reíamos un poco ahí, tenemos que cuidar de todo el mundo. Eso, la pretensión es grande, pero la verdad que te da también una experiencia. No, yo creo que con el agua me llevo, te da una experiencia también y que te ayuda incluso a ver este tema de la diversidad con mucho más fuerza y que te desubica un poco, porque todo lo que tú habías aprendido de dónde vienes, de tu experiencia personal, pues todo te cambia un poco, ¿no? Pero yo tuve la oportunidad también de hacer parte de mi doctorado en Valladolid con Alicia Puleo y de ahí también pues toda esta formación en ecofeminismo me ha ayudado muchísimo a entender estas complicaciones de la praxis cuando uno vuelve a trabajar con los grupos de mujeres y también que te confrontas, por ejemplo, con el tema de las políticas públicas y cómo hacer para atender más o menos a estas diferentes demandas, a estos diferentes valores, incluso de grupos tan distintos. Pues bien, yo creo que fue súper interesante empezar justamente en esta secuencia de temas, ¿no? Porque yo trabajo también hace 15 años ya, soy profesora de un curso de agroecología en la Universidad Internacional de Andalucía, en Baeza. Y ahí en este curso siempre fue una preocupación del grupo que participa del curso, de los profesores y a partir de las demandas que venían también de los y las estudiantes, pues la idea es de construir una agroecología feminista. ¿Por qué eso? Porque también en la agroecología pues vivimos esta separación entre, es como que el feminismo es una cosa solo de las mujeres o una cosa solo de los movimientos y la agroecología es otra cosa. La agroecología es una cosa bonita que piensa eso, la armonía con la naturaleza, etcétera, producir, consumir de otra forma, pero bueno, el feminismo es otra cosa. Y lo que nosotras que venimos también de una preocupación, de un activismo, de una inquietación feminista, decimos, pues, lamento, señores, pero aquí también tenemos que poner ciertas discusiones en la mesa. Y vemos, y en esta discusión de lo que sería una agroecología feminista, vemos que hay también problemas de los dos lados, ¿no? Que tanto la agroecología es bastante reacia al tema del feminismo, como muchas veces el feminismo también no ve la cuestión ambiental o la cuestión agraria o la cuestión del desarrollo rural en general como un tema importante. Entonces, intentar
juntar estas dos cosas con los movimientos, desde la teoría y con los movimientos que están construyendo la agroecología en la práctica, es duro. Y es algo que no está para nada concluido, es una pelea constante. Y lo que quiero también traer aquí es un poco esta experiencia de grupos, de mujeres, no solo agricultoras, también pescadoras, pastoras, mujeres que trabajan con la recolección de productos del bosque, y diferentes grupos sociales como indígenas, como poblaciones afrodescendientes. Sobre todo voy a hablar de Brasil y Latinoamérica, porque creo que es donde conozco más y veo más esto como fuertemente parte de estos movimientos. Estas mujeres que son muy diversas se proponen a hacer esa discusión de criticar el patriarcado, pero criticar también el capitalismo, criticar también el racismo, criticar también la homofobia en todas sus vertientes. Y entonces yo veo a estas mujeres como muy interesantes porque parten de sus necesidades vitales, pero se organizan en clave feminista y en clave ecofeminista, aunque muchos grupos no se reconozcan como tal, pero no tiene ninguna importancia poner una etiqueta o no poner la etiqueta. El hecho es que ellas están en la práctica haciendo cosas muy, muy interesantes y están pues confrontando estos sistemas, que son sistemas muy cerrados, sea para atender a las demandas de las mujeres, por ejemplo, en relación a la posesión de la tierra o a poder tener otros sistemas de producción, de transformación de productos agrícolas, pesqueros, forestales, etcétera, sea en la propia organización de la agricultura familiar campesina, que es algo que ellas pues cuestionan constantemente. Entonces yo quería comentar un poquito sobre estos movimientos desde dos perspectivas. Una es de las organizaciones de base, desde el territorio, como ellas mismas dicen, que el territorio y su cuerpo como parte de este territorio. Y por otro lado, quería también hablar un poco de movimientos más políticos en nivel internacional, que están cuestionando un montón de cosas. ¿Vale? Entonces, para hablar, solo repasar, ¿no? Que estos movimientos están cuestionando las condiciones estructurales en que las mujeres están involucradas y las asignaciones de responsabilidades, como por ejemplo el cuidado, sea doméstico, sea del ambiente, sea de las propias comunidades, ¿no? Ellas están cuestionando por qué solo nosotras tenemos que hacer tareas de cuidados. ¿Por qué los cuidados y por qué, por ejemplo, sanar lo que está estropeado por ahí? Tenemos que ser nosotras que vamos a limpiar y a hacer el trabajo que quien lo estropeó no fuimos necesariamente nosotras. Y también están cuestionando la propia asignación de responsabilidades, como por ejemplo, las mujeres tienen que hacer eso, 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 y a los hombres nos toca eso. No, ellas están cuestionando incluso dentro de las propias familias, ¿no? Entonces yo lo que creo que es más interesante mostrar es que estas problematizaciones son profundamente políticas, en el sentido que no solo cuestionan el sistema de dominación general,
sino que cuestionan la propia organización de la sociedad. Porque en la medida en que tú cuestionas y te organizas y creas, o por ejemplo, otros tipos de familias, ahí ya estás haciendo cosas profundamente políticas, mostrando que hay espacio para otra organización social, que no es la que heredamos, ¿no? Entonces, estos diálogos yo creo que son muy útiles para pensar alternativas que cuestionan simultáneamente el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo, en el sentido que estas relaciones fueran también heredadas por la forma como, en nuestro caso, Latinoamérica fue colonizado, sea por España, sea por Portugal, sea también Centroamérica por Inglaterra, Estados Unidos, etc. Entonces, ejemplos desde el territorio. Las mujeres están muy involucradas en experiencias de producción, transformación y comercialización de productos ecológicos, productos que son respetadores del medio ambiente, en grupos, asociaciones, cooperativas, también como vemos aquí en Europa muchas veces, ¿no? Y eso es algo que cambia bastante. Hay una tendencia, yo creo que en todo el mundo, de urbanización y con la urbanización también se cambian los sistemas alimentarios, ¿no? O sea, la gente prefiere o acaba por comprar productos ultraprocesados, incluso en el medio rural, porque es más barato y es más fácil conseguir, no sé, margarina que hacer la mantequilla, o que comprar mantequilla buena, o que es caro, que es difícil, este tipo de cosas, ¿no? En Brasil se consume mucho, por ejemplo, pollo de macrogranjas, y las producciones locales ya muchas veces no producen pollo, porque hay un sistema de producción que te obliga a hacer otras cosas, ¿no? Y entonces las mujeres están rescatando estas producciones locales, productos sanos, productos que son también, como decías, sanos para el ambiente. Pero al mismo tiempo están cuestionando en estas organizaciones, acaban por cuestionar la división de trabajo dentro de casa, la división sexual del trabajo, digamos, tradicional, porque ellas dicen, si nosotras trabajamos en eso, vendemos nuestra producción, tenemos ingresos, etc., ¿por qué también nuestros compañeros no se ocupan del trabajo doméstico? ¿Por qué solo nosotras tenemos que hacer eso? Si estamos haciendo un trabajo también que es reconocido públicamente, ¿no? Entonces, muchos grupos de mujeres están trabajando con plantas medicinales, están trabajando con la recuperación de plantas que ya habían sido olvidadas por la Revolución Verde, productos que son muy tradicionales y que los conocimientos vienen de generaciones, pero son las mujeres que hacen los bancos de semillas, que hacen la aclimatación de estos productos, etc. Entonces, no es solo una cosa para sí mismas, para su finca, es una cosa que se hace para el bien de la humanidad, ¿no? Es una cosa que se hace para los que vienen después de nosotras, y eso muchas veces no se reconoce. Ellas están también recuperando prácticas de sanación, prácticas de uso de estas plantas o simplemente de cuidados entre ellas, que es un tema súper importante en estos grupos de mujeres. Estos grupos, muchas veces, uno de los principales temas es el tema de la salud mental, porque estas mujeres están sobrecargadas, tienen miedo del futuro, tienen miedo también por temas de violencia, también por temas de expulsión de la tierra. Y entonces lo que ellas hacen es arroparse, es cuidarse entre ellas. Estos grupos, estas organizaciones de base son muchas veces, como dije,
organizaciones productivas para generar ingresos, pero generan mucho más que eso. Generan cuidados del ambiente, pero generan cuidados entre mujeres. Y eso es algo que es visible. En el periodo de la pandemia, eso era increíble. Yo estudié varios relatos también de que entre mujeres urbanas y rurales, las rurales, por ejemplo, hacían canastas para entregar en zonas pobres de la ciudad y en las canastas incluían flores, porque querían que las personas, ¿sabe?, dar una alegría, no era una cosa solo utilitaria, era también algunas mujeres enviaban, por ejemplo, eso me conmovía muchísimo, enviaban justamente hierbas que servían para calmar, porque en periodo de pandemia todos estaban muy, no sé si ustedes se acuerdan, pero estábamos todas enloquecidas, estábamos todas con miedo. Entonces ellas mandaban estas cosas con el intuito, ¿sabes? De decir, tenemos que mostrar que nos cuidamos unas a las otras. Entonces esos son un poco ejemplos. Marcia, que está aquí, estaba en Brasil en el periodo de la pandemia también y se acuerda lo que fue la importancia de los huertos urbanos, incluso en ciudades como São Paulo, porque eran de los pocos lugares donde las mujeres podían encontrarse para hacer una cosa juntas, al aire libre, y que eso ayudaba pues justamente a sentirse un poco mejor, ¿no? Y todas estas experiencias. Paso ya a las cuestiones más internacionales, solo para decir, no es solo, estoy hablando de grupos locales, territoriales, etc., pero también estas mujeres se están organizando y se están organizando políticamente y están buscando tener voz en instancias internacionales y donde se discuten las políticas, ¿no? Podría hablar mucho de un movimiento muy grande que hay en Brasil que se llama Marcha de las Margaridas, que es un movimiento increíble que reúne muchas mujeres, pero miles de mujeres, hace marchas públicas, reivindicaciones con el gobierno, etc. Pero no solo eso, los grupos de mujeres del MST, que son las mujeres sin tierra, también están creciendo mucho como en su organización propia dentro del movimiento Sin Tierra. Y también muchos grupos de mujeres indígenas y de mujeres afrodescendientes, que ahí también se combinan estas cuestiones, digamos, más agrarias o de desarrollo, con la cuestión del respeto a la cultura, del respeto a los valores, a las religiones, a su forma de vida, su forma de organizarse. Muchos de estos grupos, por ejemplo, no aceptan la propiedad individual de la tierra, la propiedad es conjunta, pero ahí dentro están las mujeres peleando para también tener derecho a decidir lo que hacer en la tierra, porque también el patriarcado, digamos, invade o potencia muchos de los patriarcados originarios que ya estaban ahí, y ahí ellas también se sienten muchas veces excluidas. Dentro del campo de la agroecología, quería llamar la atención para algunas organizaciones que están muy fuertes con el tema de sin feminismo no hay agroecología, no puede haber agroecología, que es, por ejemplo, existe un movimiento agroecológico latinoamericano que es el MAELA, que ya desde muchos años tiene una comisión de mujeres y que está cada vez más activa dentro del MAELA con el tema de los derechos de las mujeres. Dentro de SOCLA, que es la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, ya hace tres gestiones que tenemos presidentas mujeres de una asociación agroecológica muy importante en toda América Latina. Tenemos una asociación específica de mujeres que se llama Ama Agua,
que es Alianza de Mujeres en Agroecología, y que estamos organizando un tercer encuentro presencial, va a ser en Guatemala ahora en mayo, y esperamos poder reunir mujeres de varios grupos del continente y también de España y Portugal, que es un grupo formado por investigadoras, estudiantes, profesoras, agricultoras, militantes de distintos movimientos, y que estamos trabajando mucho por este feminismo, esta agroecología feminista. La Vía Campesina Internacional está muy comprometida tanto con el tema de la agroecología como el tema del feminismo a su manera, que digamos también no es fácil, tiene que estar siempre las mujeres ahí empujando. Y también, bueno, un movimiento más a nivel internacional, que es la Marcha Mundial de Mujeres, que también está muy comprometido con eso. Quería citar dos momentos en que estas cuestiones se tornaron públicas últimamente. Fue el tercer Fórum Global por la Soberanía Alimentaria en Nyéléni, en el año pasado en Sri Lanka. Fue un movimiento que ya viene, es el tercer encuentro de movimientos sociales donde se generó esta idea de soberanía alimentaria, y el año pasado fue en Sri Lanka con una presencia muy fuerte de movimientos de mujeres por agroecología. Y ahora, en febrero, la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que se realizó en Colombia, que es un grande evento organizado por la FAO, pero también con gobiernos y con movimientos sociales. Y quería leer, entonces, para terminar, una declaración que hicieron las mujeres en esta conferencia. Nuestra lucha es por nuestros cuerpos y territorios libres. Por eso defendemos y reafirmamos la reforma agraria popular y la agroecología como alternativa para garantizar soberanía alimentaria y una vida libre de violencia, ya sea en el campo o en la ciudad. Sabemos que la crisis climática forma parte de este modelo de explotación. Es el resultado de la destrucción depredadora de los territorios y de la mercantilización de las mujeres y de la naturaleza. Las mujeres están en primera línea en la defensa de los bienes comunes, en la lucha contra el hambre, la falta de agua, el saneamiento, los desplazamientos forzados y el colapso ambiental. Denunciamos al agronegocio que ve nuestros territorios como tierras de expropiación y explotación del pueblo trabajador del campo. Denunciamos el uso masivo de agrotóxicos que envenenan cuerpos y territorios, afectando especialmente a las mujeres del campo. Si no hay una redistribución de la tierra, si se sigue ignorando la producción a pequeña escala que cuida de la biodiversidad y produce alimentos saludables, las crisis globales seguirán sin resolverse. Creemos que nosotras, las mujeres, somos parte de la solución. Con eso termino.